Iglesia de Cristo, reanima tu amor y espera. Y amén. Amén, hermanos. Estamos presentando a ustedes un estudio panorámico de Apocalipsis. Y el título que nos ocupa en esta ocasión es La gran señal de la mujer vestida del sol. En su entrega número 2. Quiero invitarle a que vaya conmigo a la palabra en el capítulo 12 de Apocalipsis, versículos 1 y 2. Vamos a estar leyendo el versículo 1 y el versículo 2 del capítulo 12 de Apocalipsis. Amén. Dice el Señor en su palabra. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Amén. Hemos ya en nuestra primera entrega abordado el hecho de la identidad de esta mujer que se menciona en Apocalipsis capítulo 12. ¿Quién es la mujer vestida del sol? Hemos ya quizá puesto algunas bases según nuestro conocimiento y entendimiento de las Escrituras, hermanos, de que esta mujer es la nación de Israel. Es el pueblo de Israel, el Israel de Dios. Y hemos colocado también algunos argumentos referidos a el hijo que nace de esta mujer. Veíamos en el capítulo 12 y el versículo 5 de Apocalipsis que se nos dice que ella dio a luz a un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Hemos explicado que esto hace una referencia exacta y directa a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo nació como varón en Israel, como primogénito. Nació como primogénito de María, la Virgen de Galilea, y después de haber cumplido su misión en la tierra, fue arrebatado, según el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículos del 6 al 9, del 6 al 11, puede leer, hermanos, fue arrebatado y tomado por Dios para el trono celestial, para el trono de Dios. Esto ya lo hemos estudiado y ya lo hemos aprendido previamente. Ahora bien, esto vino, hermanos, como cumplimiento de lo que Dios había profetizado, habiendo dicho en la profecía que una virgen concebiría y daría a luz un hijo. Ahora bien, hermanos, si nosotros miramos lo que nos enseña la Biblia, cuando fue llevado el Señor Jesús para ser presentado en el templo en Jerusalén, estaba escrito que todo varón que abriere matriz sería llamado santo al Señor. Quiero que me acompañe a retomar un texto que ya veíamos en el Evangelio de Lucas capítulo 2, versículos del 21 al 32. Veamos lo que nos dice la palabra santa de nuestro Señor. Evangelio de Lucas capítulo 2 y los versículos del 21 al 32. Veamos lo que nos dice el Señor en su palabra. Nos habla acerca de la presentación del niño Jesús en el templo. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor. Todo varón
que abriere matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería muerte antes de que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Amén. Amén, hermano. Fíjese que aquí quiero ir haciendo algunas acotaciones y algún énfasis en lo que nosotros estamos ahora mismo interpretando. Y estamos estudiando la palabra santa del Señor respecto a esta mujer vestida del sol. Y dice la escritura, hermanos, donde acabamos de leer en el Evangelio de Lucas, que todo varón que abriere matriz sería consagrado al Señor y sería llamado santo al Señor. Por esta causa, Jesús fue presentado en el templo conforme a la ley de Moisés para ofrecer conforme a la ley que el Señor había establecido 2 tórtolas o 2 palominos. La Biblia nos dice que había un hombre allí que se llamaba Simeón. Este hombre era un hombre viejo, un hombre justo, un hombre piadoso. Tenía esa connotación de ser un buen cristiano, si usted lo quiere tomar de esa manera con nosotros. Tenía esa característica de ser una persona de aquellas personas que tienen su fe y su confianza y su esperanza puesta en Dios, siempre. Y han aprendido a escuchar y a obedecer al Señor. Muchas de las veces nos hace falta eso hoy día, aprender a escuchar a Dios y aprender a obedecerlo para aprender a vivir humildemente, conforme a sus palabras y conforme a sus mandamientos. Este hombre era un hombre piadoso y la Escritura dice que le acompañaba el Espíritu Santo. Amén. Dice, amén, si usted me lee conmigo el versículo 25 del capítulo 2 de Lucas, he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba. Amén. Yo quisiera que usted vea en ese versículo que ese hombre esperaba algo. ¿Qué es lo que él esperaba? Amén. ¿Qué esperaba, hermanos? ¿Qué era lo que él estaba esperando? Él, en su edad avanzada, él tenía aquella confianza, aquella esperanza, él esperaba algo. Y la Biblia lo relata en este versículo, dice que él esperaba el consuelo para Israel. Esperaba la consolación para Israel. Pero ¿quién es Israel? ¿O de qué Israel estamos hablando? No, no estamos hablando de un hombre. Estamos hablando de una nación. Amén. Y por eso nos referíamos a esto, a la mujer vestida del sol como la nación de Israel. Este hombre llamado Simeón, él esperaba la consolación de su nación, la consolación de Israel. Y usted estará diciendo, ¿y por qué nos habla de consolación? Porque Israel en esta época estaba incluso bajo el imperio romano, hermanos. Estaban sufriendo. Había muchas situaciones que eran un sufrimiento terrible. Y la palabra del Señor dice que este hombre esperaba la consolación de Israel.
Y dice que el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo, estaba sobre él. Hermanos, usted que es creyente debe saber que el Espíritu Santo, hermano, es un ser perfecto. Amén. Y que él se había manifestado a este hombre llamado Simeón y que el Espíritu Santo mismo le había dado esa esperanza, hermanos, pues le había revelado el Espíritu Santo que no vería la muerte sin que antes viera con sus propios ojos de carne al ungido del Señor, al que Dios habría escogido para salvar a su pueblo Israel. Y oiga bien, como decía un texto que leíamos antes nosotros en el libro de Romanos, hermano, de que no solamente son israelitas aquellos que descienden según la carne, sino según Dios. Pero aquí estamos hablando acerca de la descendencia de Israel. Y este varón esperaba la consolación de Israel. Y le había sido anunciado por el Espíritu del Señor que tendría que esperar, amén, tendría que esperar el momento en que Dios haría esto a los ojos del pueblo y a los ojos de toda la gente, verían la gloria de Dios manifestada en la persona de Jesucristo. Entonces, hermanos, si usted lee conmigo la palabra del Señor, el versículo 27 dice, y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios, diciendo, ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Si se da cuenta, el varón del que habla la Biblia, aquel que había nacido y en esta ocasión estaba siendo presentado en el templo, venía para hacer luz a los gentiles y gloria para el pueblo de Israel, gloria para el pueblo de Dios. Entonces aquí es donde se va configurando y va tomando modo todo aquello que nosotros hemos venido tomando aquí, hermanos. Luz para revelación a los gentiles y gloria para de su pueblo Israel. Esta expresión, la gloria, no era una gloria solamente para su madre terrenal, que su madre era judía, sino que la gloria para todo su pueblo, por cuanto Dios se estaba glorificando en ese momento. Yo quiero decirle también que Jesucristo, cuando tuvo una conversación con una mujer samaritana, esta mujer samaritana en el Evangelio de Juan capítulo 4, si usted me acompaña un momento allá a la Biblia, en el Evangelio de Juan por el capítulo 4, Jesús sostiene una conversación con una mujer samaritana y la Escritura nos enseña que esta mujer recibió una petición de parte del Señor Jesús cuando éste le dijo, dame de beber. Y ella dijo, ¿cómo tú siendo judío, dice, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque los judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Y respondiendo Jesús le dijo, si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados?
Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua, para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondiendo la mujer dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte, ni en Jerusalén adorarán al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Amén. Usted puede continuar el relato que Jesús tiene con esta mujer. Pero en la última parte de esta conversación, hasta donde leímos nosotros, Jesús le dice a esta mujer: porque la salvación viene de los judíos. La salvación viene de los judíos. Esto es bien importante entenderlo, porque así como le dijo allá Simeón a la hora de glorificar a Dios, dice: has preparado a tu ungido y has puesto tu salvación para gloria de tu pueblo Israel. Así, de esta manera. Entonces, hermanos, podemos nosotros decir: todo esto halló cumplimiento en base a las profecías que hablaban no de una persona, hablaban en sí de la nación de Israel, que un hijo sería nacido. Mire lo que dice entre las profecías de Isaías sobre el nacimiento del Mesías. Si usted va conmigo al libro de Isaías capítulo 9 y leemos el versículo 6. Leemos el libro del profeta Isaías capítulo 9 y el versículo 6. Dice el Señor en su palabra: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Amén. Fíjese que aquí podemos nosotros decir esto, hermanos, y esta profecía de Isaías, ¿para quién era? ¿Para quién en particular? Pues nosotros vemos que esto es para el pueblo de Israel, era para el pueblo de Dios, para ellos era esta profecía. Y la profecía en este texto dice: un niño nos es nacido. ¿Qué significa la palabra nos? Nos, hermano. Amén. Aquí, un niño nos es nacido. Hijo nos es dado. ¿A quién? Dice, y aquí dice: un niño nos es nacido. ¿A quién le es nacido ese hijo? ¿A quién le es nacido ese niño? Usted dirá: a la familia del rey, a la familia de los profetas, a los nobles de Israel, a los pobres de Israel. ¿A quién? Hermano, cuando la profecía dice un niño, porque un niño nos es nacido, habla del pueblo de Israel. O sea, a la nación de Israel les nacería un niño. Y dice la Escritura: un niño nos es nacido, hijo nos es dado. ¿Hijo de quién? Hijo del pueblo, parte de la nación de Israel. Y es por esto que a Jesús se le identifica con la nación.
antes que identificarle solo con su madre. No lo limita a un ser humano, a una persona, sino a toda una nación, porque Dios quiso que la salvación viniese de los judíos. ¿Para quiénes? Para el mundo entero. Hoy sabemos nosotros, por palabra de Dios, que Dios mismo de tal manera amó al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es lo que Dios quiere y por esa causa envió a Jesucristo. Entonces el Hijo varón que nace de la mujer vestida del sol en Apocalipsis se trata de nuestro Señor Jesucristo, pero en sí misma la mujer vestida del sol es la nación misma de Israel. Hermano, y esto lo decimos en términos de raza y de nacionalidad. Jesús de Nazaret nació como israelita, nació del pueblo de Israel, identificándose con todo el pueblo y no solo con una ciudadana o con un ciudadano en particular o con una sola familia en particular. De hecho, Jesucristo, cuando comenzó su ministerio, tuvo que dejar su familia. Y quizás en parte para que la gente no se concentrara en su familia, porque Él había venido con otro propósito. Era para proclamar la gracia, el año agradable del Señor. Había venido con otro propósito. Y ese pues ya lo hemos descubierto, quizás muchas veces porque Él vino a salvarnos a todos. Amén, hermano. Entonces, pertenecía a todo el pueblo identificándose con ellos. Amén. Ahora, lo que se dice de la mujer vestida del sol en el versículo 2, hermano, no es suficiente, vamos a decir así, para que alguien diga, ya aquí se está hablando de una mujer, aquí no se está hablando de una nación, aquí habla de una mujer. Si usted regresa conmigo a el libro de Apocalipsis capítulo 12 y el versículo 2 dice, y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Aquí, hermanos, cualquiera podría venir y decir, hermanos, miren, aquí se refiere a una mujer y específicamente se refiere a la mamá de Jesús. Es decir, a María, ¿verdad? La madre de Jesús. Podría mencionar a alguien eso y decir, sí, porque mire, aquí habla de que tiene dolores de parto y que clamaba en angustia y que estaba allí en sufrimiento en el día o en el tiempo del alumbramiento de ella, etcétera, etcétera. Yo quiero quizás para recordarles un poco que la naturaleza de este libro, la naturaleza del libro de Apocalipsis, es una naturaleza simbólica. Es decir, aquí se habla de una mujer vestida del sol. Para nosotros, en lo que estamos aprendiendo y estudiando, es símbolo o esta mujer representa a la nación de Israel. No que realmente sea una mujer, porque aquí, hermano, el libro de Apocalipsis es simbólico. De hecho, nosotros lo podemos ir advirtiendo en todo lo que hemos encontrado aquí. Por ejemplo, cuando comenzamos estudiando el capítulo 1, dice que habían 7 candeleros de oro. Y dice, ¿y qué son esos 7 candeleros? Y explica, los candeleros, cada candelero son las 7 iglesias, dice. Los 7 candeleros son las 7 iglesias. Y las estrellas que viste en mi mano derecha, dice el Señor en Apocalipsis 1:20, son los ángeles de las 7 iglesias. O sea, hay bastante simbolismo y bastante retórica aquí a la hora de estudiar la Biblia, por lo cual no debemos apresurar algunos argumentos y no dejarlos falsos en ese sentido. Hermanos, aquí nos habla de que esta mujer vestida del sol está con dolores de parto, está con angustia, clamando con sus dolores. Y cualquiera puede hacernos creer
que se está hablando literalmente de una persona, pero creemos que la Biblia utiliza muchas veces lo que es el lenguaje metafórico, o sea, una metáfora para poder entender una cosa con otra. Fíjese que para esto nosotros vemos que ya en el Antiguo Testamento, amén, en el Antiguo Testamento, Dios había utilizado en la profecía esta forma de comunicarse también referido a la nación de Israel. Quiero que me acompañe a un libro del Antiguo Testamento. Amén. Quiero que me acompañe al libro del profeta Miqueas. Amén. Miqueas está después del libro de Jonás. Amén. Miqueas capítulo 4. Y veamos lo que nos dice el Señor en su palabra. Amén. Miqueas capítulo 4. Dice el versículo 10. Si usted está leyendo conmigo ahora. Duélete y gime, hija de Sión, como mujer que está de parto, porque ahora saldrás de la ciudad y morarás en el campo y llegarás hasta Babilonia. Allí serás librada. Allí te redimirá Jehová de la mano de tus enemigos. Amén. De la mano de tus enemigos. Dice, duélete y gime, hija de Sión, como mujer que está de parto. Amén. Fíjese que la hija de Sión que aparece aquí es el pueblo de Israel. A eso se refiere cuando dice la hija de Sión. No vaya a creer usted que es una muchacha o que se refiere. No. Si usted es un estudiante correcto de la Biblia, un estudiante bueno de la palabra del Señor, usted va a comprender aquí que cuando dice la hija de Sión, duélete, amén, duélete y gime, hija de Sión, como mujer que está de parto. Aquí hace una comparación, como una mujer que está de parto, dice, duélete ahora. Pero cuando hayas llegado a Babilonia y te lleven allá, allá te voy a librar, dice el Señor. Allá yo voy a librarte, dice el Señor. Yo te redimiré de todos tus enemigos. Entonces, hermanos, aquí está esta comparación o esto que dice la palabra de Dios. Entonces no existe, digamos, una razón de peso para descartar, hermanos, en el concepto retórico, metafórico que utiliza la Biblia para referirse a estos dolores de parto en el capítulo 12 y el versículo 2. También la Biblia debemos considerar cuando Dios introdujo a su Hijo en el mundo. En el libro de Gálatas, si usted me acompaña al Nuevo Testamento, en Gálatas, en el capítulo 4 y el versículo 4. Veamos lo que nos dice el Señor en su palabra. Gálatas 4:4. Amén. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Amén. Eso nosotros no lo vamos a discutir. Cristo nació de una mujer. Amén. Su madre se llamaba María. Pero lo que nos ocupa en el estudio de hoy es identificar plenamente quién es la mujer vestida del sol. Amén. Entonces, dice la Biblia, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios encarnó a su Hijo Jesucristo en una mujer en la nación de Israel. Dice, bueno, clamaba con dolores de parto, en angustia del alumbramiento, dice la profecía, hermanos,
¿Y esto a qué se refiere? A que la gente esperaba el Mesías. La gente estaba ansiosa, esperando que llegara el Mesías, esperando que llegara el Cristo, la promesa de Dios, aquella profecía que decía, un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y esperaban esto en la profecía. De hecho, la mujer samaritana que habla con Jesucristo en el pozo de Jacob, le dice a él, en la plática que tenían, le dice, yo sé, dice ella, que un día vendrá el Mesías, un día vendrá el Cristo, y cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Y ellos estaban con esta ansiedad de que el Cristo viniera. Y entonces Jesucristo le dice a aquella mujer, allá, a la mujer samaritana, yo soy el que habla contigo. Amén. Y para esto he venido yo, dice el Señor Jesucristo, a las naciones. Él vino para dar testimonio de Dios y para dar el fiel cumplimiento del tiempo conforme a la voluntad de Dios, conforme a la voluntad del Señor. Entonces nosotros nos damos cuenta aquí de todo esto, cómo Israel sufría bajo el imperio romano, sufrían todo el pueblo, grandes dolores, hermanos, también eran de alguna manera, hermanos, el pueblo estaba pues siendo oprimido, estaban siendo extorsionados, llamémosle así, con los impuestos y tantas otras cosas, hermanos, y ellos esperaban la liberación del pueblo de Israel. Por esta causa, cuando Jesús resucitó de entre los muertos, allá en el libro de los Hechos, capítulo 1, del versículo 6 en adelante, le preguntan los discípulos al Señor, Señor, le dicen, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dice el Señor Jesús, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Hay cosas que no nos corresponde a nosotros saber. Así como tenemos muchas cosas, por ejemplo, no sabemos cuándo nos vamos a morir, etcétera. Entonces hay cosas que no, y el Señor las ha dejado solo para Él, hermano. Ahora, otra evidencia que nosotros podemos mencionar para reconocer quién es la mujer vestida del sol, se puede identificar, hermano, por medio del resto de la descendencia de ella. ¿Quiénes son el resto de la descendencia de ella? Hermanos, aquí vemos nosotros en Apocalipsis, si usted va leyendo conmigo allí, amén, la palabra del Señor, nos damos cuenta de que ella nace, en ella nace este varón, y conforme a la profecía se dio el cumplimiento. Sin embargo, había un resto de la descendencia de ella. Y esto, hermanos, nos lleva a nosotros a identificarnos con esto. ¿A quién? Al resto de la descendencia. No se refiere a los otros israelitas o a los otros judíos descendientes según la carne, sino que se refiere a los descendientes de Dios, es decir, a la simiente de Cristo, en otras palabras, a los cristianos. Si usted mira con nosotros el versículo 17, Apocalipsis 12, 17, entonces el dragón, que ya vamos a estar hablando de él más adelante, se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Amén. Aquí no habla de, cuando dice el resto de la descendencia de ella, no se refiere a los naturales de Israel, sino que se refiere a todos los descendientes, o sea, los hijos de Cristo, pues llamémosle así de esa manera, los hijos de Cristo,
Si usted y yo nos vamos entendiendo, se refiere que el dragón, o sea, el diablo, se fue, dice, a hacerle guerra a los hijos de Cristo, a los nacidos en Cristo. Y ahí no están solo israelitas, ahí están todas las naciones, como ya hemos abordado lo que dice Juan 3:16, que Dios le abrió las puertas de la salvación a todo el mundo, para que aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esto, fíjese que esto coordina perfectamente con lo que dice la Biblia en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1 y los versículos del 11, 12 y 13. Amén. En el capítulo 1 de Juan, dice allí la palabra de Dios, hermano, que Jesucristo, amén, Jesucristo, en la carne, a los suyos vino, mas los suyos, que era la nación de Israel, no lo recibieron, mas a todos los que sí le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hijos no por voluntad de carne, o por voluntad de sangre, o por voluntad de varón, sino de Dios. Nacidos de Dios. Entonces, en Apocalipsis 12:17, el dragón, cuando ve esta situación, sale a hacer guerra en contra del resto de la descendencia de ella. ¿Y quiénes son la descendencia de esta mujer vestida del sol? ¿Quién es el resto de la descendencia? Los hijos de Cristo, o sea, los hijos de Dios, los hijos espirituales, los que recibieron al Señor, los que se convirtieron a Dios. Y es por eso que el diablo, si usted es cristiano, usted me está entendiendo perfectamente esto, porque el diablo nos persigue, porque el diablo trata de llegar y de arrancarnos y de quitarnos la paz, y de desesperarnos y de probarnos y de tentarnos y querer, hermanos, sacudirnos y alejarnos de Dios lo más posible. Porque Él salió a hacer guerra en contra del resto de la descendencia de esta mujer vestida del sol. Y la Escritura dice, fíjese bien, identificando a estos descendientes, que los identificamos nosotros como los creyentes verdaderos, dice, porque estos son los que guardan los mandamientos de Dios. Amén. Estos son los que guardan los mandamientos de Dios, dados, hermanos, en el Nuevo Testamento, constituyéndose estos mandamientos en la nueva ley de Cristo o en la doctrina de Cristo, la cual hermano, vino a producir ese fruto de fe, de amor y de justicia. Porque la gente, hermano, no se salva por guardar los rituales de la ley o por hacer sacrificios de la ley de Moisés en la era pasada, sino que se salva la gente por obedecer a nuestro Señor Jesucristo, por obedecer el Evangelio de Cristo, por obedecer a Cristo en el Nuevo Testamento de la Biblia, en el Nuevo Testamento de la palabra de Dios. Dice la Biblia en el libro de Hebreos capítulo 5. Si usted va conmigo a leer la palabra en Hebreos capítulo 5, quiero invitarle a que lo busque. Y dice, hermano, amén, amén, dice del versículo 7 al 10, allí vamos a leer, para que usted y yo tengamos claro este panorama, para que usted y yo veamos lo que dice aquí la palabra del Señor. Mire cómo dice, Hebreos 5, 7 al 10, dice, hermano, y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente.
y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Amén. Mire cómo dice la Escritura. Amén. Cristo en los días de su carne. Y nos dice que aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y dice la palabra, y vino a ser autor, habiendo sido perfeccionado. Él vino a ser autor de salvación eterna. ¿Para quiénes dice, hermanos? Para todos los que le obedecen. Mire cómo dice, para todos los que le obedecen. Por lo tanto, el que obedece a Cristo, el que obedece su evangelio, el que obedece su doctrina, el que obedece este amor del Señor Jesucristo manifestado de esta manera, se convierte en salvo, se convierte en hijo de Dios y por lo tanto el diablo, bueno, un candidato a ser perseguido por el diablo. Apocalipsis 12:17 dice que el diablo salió a hacer guerra en contra del resto de la descendencia de ella, de la descendencia de la mujer del sol. El resto son los demás después de Cristo, los demás, los cristianos verdaderos. Eso, hermanos, pues lo podemos cotejar también con algunos textos como con Primera de Corintios 9:21, donde la palabra del Señor nos dice a nosotros lo siguiente. Primera de Corintios capítulo 9 y el versículo 21 dice, a los cuales, dice, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo para ganar a los que están sin ley. Aquí se nos muestra la ley de Cristo para ganarlos a Cristo y hacerlos descendientes de Cristo, por lo tanto, hijos de Dios. Y en Hebreos 6:1, que es un texto que ya lo teníamos considerado allá, que veníamos leyendo en el capítulo 5, nosotros leímos ahorita en Hebreos capítulo 5, versículos del 7 al 10, pero en el capítulo 6 y el versículo 1, hermanos, la Escritura nos dice a nosotros así, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. Así que sigamos siempre adelante, nos habla de la doctrina de Cristo, nos habla de la ley de Cristo, nos habla de aquella descendencia y nosotros pues seguimos avanzando hacia adelante. Sabemos que encontraremos grandes dificultades que estarán probablemente en contra nuestra, muchas situaciones, muchas circunstancias, pero pongamos nuestra confianza y nuestra esperanza en Dios y Él sabrá guardarnos y librarnos y darnos el éxito, la victoria hasta el final. ¿Por qué les digo esto y por qué con tanta seguridad? Porque la Biblia dice en el Evangelio de Juan capítulo 10, dice el Señor en su palabra, dice Él, nadie las arrebatará de mi mano. De hecho dice, y yo les doy vida eterna y nadie las arrebatará de mi mano, dice el Señor. Nadie puede arrebatarlo a usted si usted está en las manos del Señor. Sí puede Satanás hacerle daño si usted se aleja de Dios, si usted se aparta del Señor, si usted va por un camino no bueno y va alejado del Señor, usted deja de estar bajo la protección divina del Creador. Amén.
Damos gracias a Dios, hermanos, y a cada uno de ustedes que nos han concedido este privilegio. Iglesia de Cristo, reanima.